Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Educa Show. Mi nombre es Ori Hernández y el día de hoy los introduciremos a un tema muy importante que es el derecho a la educación en México. El día de hoy los introduciremos a los pensamientos y experiencias de un normalista. Es por eso que me acompañan alumnos de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Sus nombres son... Mi nombre es Frida Gaitán, Mariana Martínez, Jazmín Corral, Julio Padrón y Lucero Martínez. Vamos a dar inicio con el capítulo de hoy. Para esto, daremos un breve repaso de lo que son los principios filosóficos según el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mariana, ¿nos puedes contar más sobre el primer principio filosófico? Los principios inician con obligatoria, que es la edad que tienes obligación hasta ir a la escuela. Por ejemplo, la máxima es el bachillerato, hasta esa tienes que cumplir. Es la educación inicial, la educación primaria, la secundaria y la preparatoria. Y este principio se tiene que hacer cumplir por los padres de familia. Tienen que hacerse responsables de llevar a sus hijos a la escuela. Y pues está muy relacionado con que sea gratuito, ya que pues es para que tengan más facilidad. Sí, la educación gratuita es un principio clave para construir sociedades más justas, igualitarias y avanzadas. La educación gratuita no solo es un derecho fundamental, sino también es una inversión estratégica. Es esencial para construir sociedades justas e igualitarias. Al hacerla gratuita, se asegura que todos tengan acceso a las oportunidades, eliminando barreras económicas. Para que esto sea gratuita, se necesita ser laica. Ok. El principio de laicidad va de que la escuela se mantenga alejada de cualquier doctrina, creencia o culto religioso, para que la educación sea neutra y se respete la libertad de quienes optan mantenerse al margen de este ámbito. Muy bien. Estos son los principales tres principios filosóficos que se adentraron en un inicio en el capítulo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos fueron los primeros. Ya después, con la evolución y el paso del tiempo, los diferentes presidentes que tuvimos en México fueron adentrando otros principios filosóficos, hasta que actualmente son 6 principios filosóficos. Los primeros 3 que ya les habíamos dicho son los primeritos que se fundaron. Ahora, los siguientes 3 son los nuevos que fueron introduciendo cada presidente. El que sigue es que sea pública, porque al estar gestionada por el Estado, donde anteriormente los ciudadanos habían escogido, el Estado es el encargado de vigilar que la educación impartida cumpla con las normas del orden político. Se asegurará de que el proceso educativo responda al interés social y que las finalidades sean de orden público para el beneficio de toda la nación. El que se refiere a que es para toda la nación lo dice de manera literal. Por eso es que entra ahí nuestro principal principio, vaya de reverencia, que es la universalidad. Ahí es donde entra que tú simplemente por ser un ser humano, ser una persona, ya tienes el derecho a la educación. Y es por eso que de ahí se desblinda el ser inclusivos. Que sea inclusiva se refiere a que cumpla y cubra con las necesidades que un alumno puede llegar a tener en la institución, ya sea por una enfermedad mental o discapacidad, como lo puede llegar a ser el autismo y el síndrome de Down. Para esto, los docentes tienen que adaptar sus clases o sus actividades a los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Ahora que ya nos adentramos a los principios filosóficos y sabemos más del tema, a continuación vamos a leer una nota periodística y vamos a opinar sobre ello, en donde se viola el derecho a la educación de un menor en Sonora. ¿Cuál es? La nota dice así: prohíben entrada de niño a escuela por travieso y violan su derecho a la educación. A un niño de primero de primaria en Sonora le prohibieron la entrada a la escuela por problemas de conducta. Debido a esto, la mamá y el menor protestaron afuera del centro educativo con una cartulina con la leyenda: quiero estudiar. La maestra y la directora no me dejaron entrar porque soy travieso, solo quiero aprender. La madre, llamada Scarlett Paola, explicó en redes sociales que las maestras únicamente le indicaron que su hijo tenía problemas de conducta y que por ese motivo habían determinado la suspensión del niño. Así, Scarlett intentó hablar con la directora para aclarar la situación y además pidió un escrito en el que señalaran los motivos por los cuales le habían prohibido la entrada al niño. Hice la solicitud a la directora de manera formal y personal sobre el por qué a mi hijo le negaban el acceso al plantel y se negó a dármelo. De manera formal y personal el jueves de por qué le habían negado el acceso al plantel.
y se negó a dármelo. Hice un documento el cual le presentó solicitándole lo mismo e igual se negó a dármelo. Por este motivo acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y dirigió un oficio a María de los Ángeles, la directora del plantel, para que le den respuestas sobre el caso de su hijo. Bueno, como ya lo pudimos leer, no le dieron más acceso al niño, ya no lo dejaron entrar. La mamá, por lo que menciona en la noticia, no se le notificó antes de la conducta que estaba teniendo su hijo. Y ella ya se enteró como de, tu hijo ya no puede entrar a la institución, y por eso ella decidió protestar. Pero ahí entran 3 roles: el que forma la directora, la maestra y la madre de familia. ¿Qué opinamos? ¿Sí le están quitando su derecho a la educación o se está llevando como se debería llevar? A mi parecer sí le están faltando al derecho que el niño tiene, ya que se pueden llegar a otras soluciones. Por ejemplo, el comportamiento del niño puede cambiar, es algo que es normal en un niño, entonces si hubieran tomado otro tipo de medidas se podía solucionar de mejor manera sin llegar a eso. Sí, de hecho yo creo que la educación y los valores vienen desde la casa. Si le hubiera notificado a la mamá, ella hubiera establecido reglas para no llegar a eso. O sea, de esta parte creemos que la culpa es de las maestras. O sea, ¿tú opinas que también la culpa es de las maestras? Yo considero que, bueno, hay un documento donde se dice y se rige las reglas que debe de seguir un docente. No puedes simplemente negarle la entrada al niño nomás porque sí. Se debe de presentar un documento, o en caso de que el niño ya no se le puede negar el derecho a que el niño estudie. Eso no se puede hacer, o sea, está prohibidísimo. Pero lo que tú puedes hacer, por ejemplo, si el niño tiene una mala conducta, lo que puedes hacer es cambiar al niño de escuela. Se cambia nada más y ahí ya se hace otro tipo de papeleo. Lo que pudo hacer la directora podría haber sido eso, pero anteriormente a eso se debe de notificar primero a la mamá: tu hijo tiene esta actitud, está teniendo esto, a ver, tú como mamá, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque yo como maestra le estoy poniendo más tarea, más castigo, le estoy haciendo esto y esto y lo otro, y tu niño no responde. Ahora tu mamá, ¿qué vas a hacer en tu casa? Y luego, bueno, si la mamá no te responde, ahora ya vas con la directora: mira, directora, está pasando esta situación en mi salón, este niño es así, así, así. Creo que el niño tiene como 3 oportunidades, algo así, que donde primero se le notifica a la mamá, la maestra, la mamá, y luego la directora habla con la mamá, y luego tengo entendido que luego el inspector habla con esa mamá. Si ya sigue igual el niño y sigue sin cambiar, ahora sí, se hacen los papeles y el papeleo, y donde se le dice: mira, ¿sabes qué? Ya hablamos con usted, ya se le informó, ya se le dijo, ahora vamos a hacer, no le vamos a negar la entrada a que su niño estudie, pero se va a cambiar de escuela. Y entonces yo digo que sí hubo un parte de desinformación por parte de la directora, y aparte se me hizo muy raro de que no le quisiera dar el documento de las razones por las que no. Y como habías comentado algo en principio de que la mamá ya se enteró y hasta que no lo dejaron entrar, o sea, anteriormente no sabía el niño, o sea, la mamá no sabía que su niño se portaba mal ni nada, o sea, ya nada más lo dejaron entrar y ya. La mamá ya no supo, entonces, pero también no sabemos el contexto que hay detrás. A lo mejor y sí marcaron y la mamá no dice eso. Pueden ser de diferentes circunstancias, pero hay un protocolo para cada situación, y el protocolo aquí, la verdad, yo no veo que se siga ni nada. Entonces, así tal cual como sucedió, y si es verídico lo que pasó en la noticia, yo creo que claramente se está violando el derecho a la educación al menor. Sí, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de lo que cuenta la mamá, o sea, esa es la versión de la mamá y lo que ella dice, y sabemos que muchas veces, a veces lo hacen por desblindar la responsabilidad que ellos tienen, y es más fácil señalar al docente y decir como, no, es que ella lo hizo así y tal, y ahí es donde entra como la problemática, es como qué versión es la real, pero al fin y al cabo se tienen que cubrir las necesidades del niño. E igualmente, si la profesora o la mamá tienen la culpa, no creo que sea correcto prohibirle el paso a la educación, porque estamos hablando de eso, o sea, es un derecho que el niño tiene simplemente por ser eso, por ser un ser humano, o sea, ¿por qué le prohibirías el paso siendo que hay muchas más cosas o factores que podrías adentrar ahí? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues yo pienso igual que estuvo mal no haberle informado a la mamá y solamente negarle el acceso, porque por la conducta se puede cambiar. O sea, y no simplemente... Sí. No, Depende. pero normalmente se le da como una carta, ¿no? Una carta responsiva de que, mira, tu hijo se está portando mal, tú tienes la responsabilidad de decirle a tu hijo que se comporte. Si no llega a pasar, pues ya van a ocurrir otras. Pues es eso, es un protocolo, el protocolo se debe de seguir.
Y también hay muchas alternativas, como puede ser los maestros de apoyo también pueden ayudar en eso. Sí. Sí, además como nosotros como docentes tenemos que tener un plan en el cual desarrollemos estrategias en las cuales canalizar a este tipo de niños o informar, ¿no? Informarnos de cómo canalizarlos. Tampoco dice en la noticia, o bueno, yo no lo escuché, que cómo las maestras abordaban su conducta y posiblemente esta falta de atención pudo ser de que se le hacían muy sencillas las actividades que ponía la docente y por ende se volvía tedioso o se volvía aburrido la clase para el menor. Como lo dice un autor en Estrategias de la Comunicación para el Desarrollo Sostenible, David Solano, creo que debemos generar primeramente un propósito y un propósito, un objetivo, el cual pues debemos cumplir con ciertos pasos a seguir y al final evaluar si fue efectivo este punto. Sí, y aparte de definir qué es travieso, porque por ejemplo, como dice Julio, a lo mejor el niño, las actividades se le hacían muy fáciles, las terminaba muy rápido y el niño pues se ponía a platicar porque ya no tenía más trabajo que hacer. Entonces, si se ponía a platicar y estaba parado así y la maestra para ella considera que eso es travieso, entonces sí, pero les comento, o sea, bueno, yo soy muy arraigada con esa idea de que se debe de seguir un protocolo. Creo que después de la carta ya se canaliza como dijo Lucero, con una maestra de apoyo, y ya la maestra de apoyo ya se encarga en todo eso, pero yo veo que sí. Aquí marca un seguimiento al caso del niño. Las autoridades ya intervienen aquí. El subsecretario de Educación Básica de la SEC, Ricardo Aragón, informó que se había solicitado un reporte del caso a la dirección del plantel para establecer las medidas específicas que beneficien al menor. Además, señalaron que será un diálogo con la madre, el personal docente y la directora, pues indicó que es importante promover un modelo educativo que sea equitativo con estrategias pedagógicas para mejorar el desarrollo de los alumnos, de acuerdo con el portal de noticias. Finalmente, agregó, en ningún momento se debe negar el acceso a la educación de niñas, niños o jóvenes. Porque pues sí, estamos violando el artículo 3, estamos violando su derecho. Y según cómo finaliza la historia, las autoridades hicieron su trabajo y van a hacer todo a beneficio de él. Pero ahí es donde entramos en la contraparte. Ya mencionamos que se le niega el derecho al niño, que las profesoras hicieron mal, pero ahí entra como el peso de ser docente. O sea, no tenemos esa versión de la maestra. No solo sabemos, de la mamá. Sí, no sabemos qué sucedió dentro del aula. No lo tenemos con claridad. O sea, si tú, Frida, por ejemplo, si tú fueras la docente, ¿qué hubieras hecho? O Mariana, ¿cómo crees que hubieras actuado? ¿O realmente crees que haya sido culpa de la profesora, sinceramente? Es que a mi parecer el niño pues tiene necesidades, ¿verdad? O sea, es inquieto, a veces necesita más trabajo para que se quede quieto, pero no lo veo que todo caiga sobre la profesora, porque pues se tiene que atender a varios niños y obviamente hay varios niños inquietos. Y pues no sabemos en qué situación fue que la maestra ya dijo, ya no lo quiero en mi salón, por ejemplo, y ya no va a venir. O si le comentó a la directora y esta decisión la tomó la directora con el inspector. No sabemos el lado, pero yo siento que una como docente hace todo lo posible para no llegar a más. Por ejemplo, el quitarle el derecho al niño. Y creo que ese es el punto que quería llegar. O sea, es que yo sí me quedé marcada mucho con el libro de la desmotivación del profesorado, que habla más todo desde la perspectiva del profesor. Lo escribió el autor Jorge Torres y habla justamente de eso, del desafío de la política, de la libertad que tiene uno como docente, que todo eso ya entra en el aspecto de la educación y cómo justamente nosotros lo estamos haciendo. O sea, leímos la noticia y ya estamos señalando a la profesora. Ya le estamos diciendo que es su culpa, que ella no siguió protocolo, que ella no lo hizo bien, que ella pudo haber hecho muchas más, miles de cosas, pero ni siquiera nosotros sabemos cómo hubiéramos actuado en esa situación. Y es como toda la calidad de la educación cae en los hombros
de nosotros como futuros docentes y de los docentes que ya ejercen. Pues es lo que estábamos comentando ahorita. Sabemos la versión de la mamá. La mamá también publicó, aquí decía que lo publicó en Twitter también. Todos sabemos que todo el mundo en las redes sociales critica, dice y habla y de lo que sea, pero volvemos a lo mismo, tenemos la versión de la mamá. A la versión de la mamá, el niño pasó esto, pasó lo otro, pero tampoco no sabemos cómo lo abordó o cómo es la otra parte, por ejemplo, en este caso, de la maestra, ni tampoco la otra parte de la directora, ya que pues en una escuela no es solo la maestra, no es solo la directora, sino es un conjunto donde todos, y el principal objetivo es que el niño aprenda, y nosotros como docentes que enseñarle a ese niño y llevarlo por ese camino para que aprenda. Pero también no es también de que la maestra tuvo la culpa, porque no es solo de la maestra, no solo la maestra está en esa escuela, sino está también la directora, está el inspector, hay diferentes personajes en una escuela, Los profesores especiales, hay diferentes personajes en una escuela que a lo mejor pudieron intervenir, que a lo mejor pudieron hacer algo, que a lo mejor también se llevan consejos técnicos los viernes, porque no se comentó esa situación los viernes o no, o sea, simplemente eso, no sabemos cómo sucedió y cómo pasó. Bueno, por ejemplo, yo en mi opinión, yo considero que lo que yo hubiera hecho es ver lo que está pasando con el niño y definir lo que para mí es travieso. Si les comentaba anteriormente, si travieso para mí es estar platicando, es estar parado, ok, si yo veo que el niño ya terminó la actividad y se levanta a platicar, entonces ¿qué hago? Bueno, ponle otra actividad, ponle otra hoja, ponle más difícil. Si al grupo le pones una sopa de letras de 20 palabras, a ese niño ponle 50 palabras o ponle 100 palabras para que se tarde más, ya para que al niño sea un reto y se tarde más y no esté de travieso. Y pues eso, informarte tú como docente, tú cómo podrías poner diferentes prácticas, como los diferentes protocolos que hay, las diferentes situaciones donde tú también te puedes ir yendo y pues eso, actualizarte e informarte como docente. Entre lo que mencionaste es un punto que quiero que todos toquemos, o sea, es por eso que me gusta el libro, porque es como el tema principal, o sea, cómo influye la sociedad en cómo ahora tenemos que dar clases, o sea, en las estrategias que debemos implementar, en lo fácil que ahora es señalar y opinar desde afuera, y como lo hizo esta madre de familia, utilizar las redes sociales. Es por eso que muchos docentes actuales, y probablemente nos vaya a suceder más a nosotros, es desmotivarnos, es sentirnos menos, es sentir que nos quitan, por así decirlo, algún tipo de poder o que nos permitan ya nosotros implementar según lo veamos en el aula. O sea, ahí como ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? Es que también siento que ahora como al profesor ya se infravalora mucho el trabajo del docente, porque pues a veces también los padres ven la escuela como una guardería, o sea, lo mandan a la escuela porque en la casa, bueno, también eso puede ser, si la mamá, supongamos que se le avisó a la mamá y la mamá no hizo caso, no le importó, por así decirlo, y lo siguió mandando así, pues ¿qué más pueden hacer los docentes si la mamá no pone cartas en el asunto? O sea, si puede ser por la hiperactividad del niño, la mamá puede, no sé, meterlo a alguna disciplina, mandarlo a jugar fútbol para que de alguna manera él drene su energía y pueda controlarse, por así decirlo. Pero es que ya enfocándonos más, o sea, ya hablando sobre eso, sobre tú como profesor, el cómo te sientes ya, por ejemplo, la profesora ya fue señalada, ya está su nombre en redes sociales, ya se está hablando de ella, ya la gente está opinando, o sea, tú como docente, ¿cómo te hace sentir eso? Literal, como lo dice el título, esa desmotivación que tú sientes ya como profesor y cómo sientes que no lo estás haciendo bien. Siento que los padres de familia lo ven como un trabajo X, como que es una carrera muy fácil que se puede darle a quien sea, pero es una carrera que necesita vocación. Y por ejemplo, hay mucha gente que por lo mismo ya no se mete a la carrera porque los desmotivan desde antes. Entonces, al momento de estar en el aula, imagínense que los hayan desmotivado toda la carrera y luego en el aula lo mismo pasa, pues obviamente te vas a ir para abajo. Y aunque tú quieras poner nuevas situaciones en el aula, por ejemplo, más juegos entre los alumnos,
más actividad entre toda la escuela, entre toda la primaria, con los comentarios de los padres te vas a ir para abajo. O sea, porque te afectan como quiera, de una manera que pues no se puede arreglar, porque ya hasta gente de fuera te está acusando, están opinando, no te conocen y por algo que tú ni siquiera has dado tu versión, están apuntando. Y más que todo que ni siquiera saben ni conocen de todo lo que lleva atrás la docencia. De hecho, de eso hablaba el libro de Gajes del Oficio, de la autora Andrea Ayau. Un nombre difícil de pronunciar. Ella plantea en este libro de si, bueno, lo que en docente siempre pensamos, de que realmente soy bueno, realmente soy buen docente, realmente todo lo que aprendí, realmente estoy bien preparado para dar clases. Y también hablaba ese tema de la sociedad, de cómo siempre a un docente siempre lo van a señalar, siempre va a ser criticado, siempre va a ser visto, siempre es el principal, porque también todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un profesor, siempre. Yo por eso también considero que la docencia va a ser algo que jamás se va a acabar, porque siempre alguien va a tener que pasar por un profesor, siempre va a haber alguien que te enseñe y en algún momento de tu vida vas a pasar por él. Entonces también ella planteaba de realmente soy bueno, realmente estoy preparada, realmente todo lo que sé está bien aplicado, y ese tipo de situaciones, y cómo la sociedad siempre te va a criticar, pero tú realmente ahora sí que tienes que hacer caso omiso de lo que dice la sociedad y enfocarte en lo que tú vas a hacer y en tu objetivo principal, que es enseñarle al niño. Y también como la sociedad quiere, siempre se nos estipulan ciertos comportamientos que se deben seguir, ¿o no, Frida? Sí, de hecho, no solo se habla de la desmotivación como docente por los comentarios de la sociedad, sino también uno como docente también se desmotiva por preguntarse si realmente es bueno, no solo porque la sociedad te lo dice, porque tú sabes, tú te cuestionas eso, también porque minimizan tu carrera, y también pues se habla sobre la desmotivación por el salario. Por el salario, por cómo nos vestimos, porque hacemos fuera del horario. Por el modelo, que siempre se ha visto que la maestra modelo es un modelo a seguir. Ajá, que debe de comportarse de cierta manera, debe de vestirse de cierta manera, debe de ser así, asá. Ella también planteaba esto en el libro, en Los Gajes del Oficio, también planteaba cómo una maestra modelo debía de verse. Este libro fue publicado, ¿cuándo fue publicado? Como en 1923. Entonces ahí se hablaba de que las faldas deben de ser al tobillo. El libro no fue publicado en esa fecha. Lo que se decía en 1923 era cómo una maestra era en esos tiempos, en 1923. Ajá. Que la maestra no tenía que salir con hombres, los escotes, las faldas, eso era lo que se decía. Algo muy marcado es que no hemos cambiado tampoco tanto. Antes era por cómo se vestían, pero aún se sigue criticando lo que hacen. Por ejemplo, si le exigen mucho al niño, ¿por qué le haces esto a mi niño? Si lo dejas, por ejemplo, un poco libre, un poco sin tarea, es que la maestra no hace nada y el niño no aprende. Y a veces es el propio niño que, por ejemplo, pues la mamá le pregunta en un momento X sobre un tema y el niño no está pensando en eso, entonces puede decir, no sé, pero van y se quejan con la directora. La maestra no le enseñó tal tema, la maestra siempre tienen que apuntar a la maestra. Entonces yo siento que aunque en esos tiempos era por su forma de vestir, como quiera aún se sigue haciendo. Por ejemplo, cuando alguna maestra lleva alguna falda, a veces las directoras hacen el comentario de que ya no traigas ese tipo de escotes, ese tipo de faldas, con los niños no, y los ponen de excusa a ellos. Y más cuando se trabaja con adolescentes, como a nivel secundaria y preparatoria, pero todavía inclusive en primaria se juzga. Igual si las maestras, en este caso más específico hacia las mujeres, cuidan su físico, pues también es como si lo hicieran con la intención. Pero es ahí también entra nuestra dificultad. Ok, nosotros por obvias razones, les damos el acceso a la educación, porque es su derecho. Pero ¿de qué manera nosotros como docentes lo vamos a ejercer con calidad? O sea, lo vamos a hacer inclusivo. Realmente le estamos dando el derecho. Sí, lo tengo ahí en el aula y ya le estoy dando su derecho a la educación. Pero ¿cómo nosotros lo adaptamos para ser más inclusivos, para darle
no solo el derecho, sino una buena educación, una educación de calidad. Pues simplemente el hecho de que cómo hacemos que el niño venga a clases para que el niño cumpla con uno de los principios filosóficos, que es obligatoria, que los papás están obligados, es su responsabilidad llevar al niño, pero sabemos nosotros que hay situaciones, por ejemplo, cuando hace tantito frío y ya los niños ya hay escuelas que nada más van 3 niños y se acabó. Entonces ahí también tú, si tienes un niño, no puedes avanzar muchos temas. Eso también, como nosotros como docentes vamos a hacer que los niños vengan a la escuela, quieran venir a aprender, también que los papás se los traigan, que siento que es más que todo que cuando el niño le gusta aprender, hasta el niño va a decir, ándale papá, levántate, por favor, llévame a la escuela, y ese tipo de situaciones. Bueno, también hablando sobre este libro de los gajes del oficio y hablando también sobre otro libro de cartas a un joven profesor, se habla también de que nosotros debemos tomar este tipo como de, no sé, modelos o este tipo de cosas que nos gustaron en otros profesores, para lo que decía mi compañera Suri, que les demos ese amor a los niños para que vengan a la escuela, para que vengan y les guste aprender con nuestra forma de enseñar. Estos libros también hablan de que construyamos un modelo o una formación en la cual nosotros primeramente nos guste la enseñanza y nos guste transportar este conocimiento a los niños. Bueno, retomando lo que dijiste, Julio, yo siento que gracias a los docentes buenos que existen, muchos tenemos, pues como dice el libro, una figura que seguir y algo que hacer en el aula. Por ejemplo, esto lo hacía mi docente, lo quiero seguir haciendo yo también, y eso inspira a otros niños y por eso sigue la carrera tan bonita de la docencia. Sí, de hecho el maestro no solo enseña, sino también tiene que cuidar, pero tiene que estar la intervención de algún adulto. Por ejemplo, pues los papás. En mi caso sí hubo una maestra que a mí me motivó a querer ser docente, pero no solo se trata de copiar o de imitar, sino de también yo establecer mis objetivos, mis metas y pues plantearlas en los alumnos y tratar de ser un poco mejor que la que me motivó. Sí, pues es que creo que todos fuimos motivados por algún profesor y casi siempre es como las experiencias lo que marcan. Y hace un momento, de hecho, Frida, antes de iniciar el podcast, nos estaba mencionando una experiencia en la que para ella se seguía ejerciendo el derecho. En la historia que nos comentabas de tu compañera. Ah, sí. Bueno, en este caso, en mi escuela, cuando yo estaba en la primaria, hubo un caso de que el niño pues tenía mal comportamiento. Nunca jamás se le negó el acceso a la educación, solo hubo un cambio de sección. El niño no cambió su comportamiento, fue cambio de escuela, pero un cambio de escuela que al niño estuviera en su disposición, tampoco lo mandaron lejos, lo mandaron cerquitas, pero jamás se le negó el acceso a la educación. Pero ¿qué era su mala conducta? O sea, ¿qué hacía el niño? Bueno, era faltas de respeto, no solo con la docente, sino también con sus compañeros de clase. Pero hacía comentarios. Fíjate que yo tengo una contraparte porque, bueno, esta experiencia me pasó a mí y un profesor en mi escuela primaria me quería negar el acceso a la educación por el cabello largo. En sexto de primaria tenía el cabello ya un poco más largo por mi gusto. Siempre me agarraba como solo y me llevaba siempre a la dirección y me decía, no, es que tú no puedes traer cabello largo, y muchas de las veces como que era muy contra mí, muy cizañoso, y qué bueno que la directora nunca hizo algo, pero sí muchas veces intentó negarme el derecho a la educación, también me cerraba la puerta en la cara y pues sí. Es lo que te quería preguntar, o sea, cuando te llevaba a la dirección, ¿no estaba la directora presente o sí estaba? No estaba. O sea, te llevaba a una habitación a solas. O sea, me llevaba a la dirección, pero como que la directora estaba como dando rondines para ver si estaba todo en orden. Y cuando ya regresaba, el profesor le decía como de, no, es que tiene que ponerle un reporte o algo, tiene que traer el cabello largo. La directora me veía y me decía, ya te puedes ir a tu salón, o sea, no hay problema. De hecho, tengo muy marcado una experiencia que iba para el receso
y me dijo, hey, tú ven para acá, y me llevó a la dirección, y yo así, ¿qué onda? Y me llevó con la directora y me dijo, no, le tiene que poner un reporte o suspéndalo o yo qué sé, porque no puede traer el cabello largo. Y la directora se le quedó viendo y me dijo a mí, no, ya te puedes ir a tu receso, no pasa nada. O sea, la directora no era la que estaba estableciendo esa regla y tampoco te lo negaba, sino era directamente el profesor. Ajá, sí, te digo, a veces le tocaban como guardias y así me veía llegar y me cerraba la puerta en la cara. Sí. ¿Y tú nunca se lo comentaste a tu mamá para que fuera ella? Sí, mi mamá habló, y una de mis tías trabajaba en ese plantel y pues sí abogó por mí. Además tenía muy buenas calificaciones en la primaria, entonces sí, ya como que fueron calmando al profesor hasta que se cambió de escuela. Bueno, hablando de los principios, yo tengo otra experiencia de un amigo que es con el principio de laica, que es que no se hable de religión o de ideologías. Y por ejemplo, estaba en tercero de primaria, si no mal recuerdo, y empezaron a hablarle de Dios a un amigo mío y le empezaron a decir que porque él no creía, que si él no iba a misa, que si iba a hacer la comunión, porque más o menos como en esa edad se hacen. Y mi amigo dijo de que pues no, o sea, yo no creo en eso, yo no tengo, o sea, pues que es Dios, o sea, sinceramente no sabía qué era. Y a mí me lo comentó y pues obviamente siento que es algo que no se ha hablado en el salón de clases, porque él me dijo, yo como alumno vi al maestro como de que estás hablando de Dios, es algo que yo tengo que creer porque tú me lo estás diciendo, tú eres mi maestro, eres mi ejemplo a seguir. Entonces siento que ese tipo de comportamientos también, o sea, el niño se sentía de ahora qué hago porque no te sigo a ti y ahora me siento mal conmigo mismo, y es como que un conflicto para el alumno. Sí, el evidenciarlo así tan claramente y tan públicamente con todo el salón. De hecho, yo también lo que quería hacer un comentario de que no tengamos muy claro de lo que son los principios filosóficos y otra cosa muy diferente que son a veces el reglamento que tiene cada escuela. Por lo que comentabas del cabello largo, a lo mejor era una regla que se tenía, pero pues como todo, hay formas de decirlo y hay formas de llevarlo a cabo. Volvemos a lo mismo, un protocolo que llevar a cabo, pero lo bueno fue que nunca te negaron, digamos, el acceso o el derecho más bien a la educación. Y en este caso también yo considero que sí se violó uno de los principios filosóficos, que fue laica, y más que todo porque lo evidenció frente a todo el salón y todos ya supieron y el niño se sintió mal. El niño entra en un conflicto con él mismo. Y cuando pues en la escuela pues debería de ser laica, no debería de importarle al profesor si el alumno cree o no cree en Dios, sí, o cree en cuál Dios o en cuál. Esto no debería de afectar la manera en la que le enseña al alumno. Entonces considero que sí, en esa. Y el punto sí, que tocaste de que los principios van muy aparte de lo que ya es el derecho o el reglamento en la escuela, sí, se da con firmeza porque en los colegios, o sea, en los colegios muchas veces ese tipo de que ya damos derechos por sentados o damos estos principios por sentados no se implementan para todos al fin y al cabo, pero pues son cosas que ya se han implementado, que así las vemos ahora, pero sí van muy aparte, o sea, no porque tengamos esto lo vamos a tener de la mano del otro, y ahí es donde encontramos diferencias o algunos choques que podríamos encontrar. Pero ya la vamos a ver a la larga nosotros como futuros docentes. Bueno, y esto sería todo por nuestra parte. Para finalizar, daremos nuestra conclusión. El derecho a la educación es fundamental para el desarrollo individual y social, promoviendo la igualdad de oportunidades, eliminando barreras económicas. También implica ofrecer una educación de calidad sin discriminación. El derecho a la educación es esencial para formar una sociedad justa e igualitaria. Esa fue la reflexión que hicimos en conjunto después de haber escuchado opiniones y dado una pequeña recolección de todos los datos que vimos durante este semestre, y por eso nos queremos despedir de ustedes. Espero les haya gustado. Esto fue Educa Show.